Bueno, que Dios os bendiga a todos. Hay un programa en televisión que de vez en cuando lo veo, que se llama Restaurante Indiscreto. No sé si alguno lo vio, yo alguno que otro. Y entonces resulta que en uno de estos programas, bueno, pues llaman a un señor que pone cámaras ocultas porque su negocio, pues desde hace una temporada, pues tiene menos ingresos. A ver qué pasa. Y en una ocasión, pues pusieron, es en Estados Unidos, pusieron cámaras ocultas en varios sitios y se dieron, había un restaurante que estaba al lado de la playa. Y entonces, poniendo cámaras ocultas, pues vieron que el encargado del restaurante, no el dueño es el que llama para que pongan las cámaras ocultas, pero vieron que el encargado se ponía un traje de neopreno en pleno negocio y se iba a la playa a hacer surf durante un rato y después regresaba. Y el dueño, ¿pero qué hace? En otra ocasión, resulta que enfrente de otro restaurante, pues pusieron una especie de chiringuito así ambulante y el encargado, pues con algún plato típico, que no recuerdo qué era, pues del restaurante, se lo llevaba al del chiringuito, que era amigo suyo. Y entonces el del chiringuito vendía cosas del restaurante que le salía todo gratis, ¿no? Bueno, entonces, pues de alguna cosa de estas vamos a hablar, menos de restaurantes. Así que vamos al Evangelio de Lucas y sí vamos a hablar de jefes y de encargados. Como en el restaurante había los jefes y estaban esos encargados, pues vamos a hablar algo así. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 35, dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran la puerta, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. O sea, que no vaya a practicar surf. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, en realidad son tres parábolas.
las que hemos leído. La primera, el siervo vigilante. La segunda habla de un ladrón. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y la tercera es el siervo infiel. Pero más o menos forman un bloque temático, más o menos. Y antes de esto estuvo hablando de los bienes materiales, en los versículos anteriores, de no os hagáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en el cielo. De cierto, si nosotros tenemos una actitud correcta hacia los bienes materiales, tendremos una despreocupación sobre los bienes materiales y podremos centrarnos y estar vigilantes a los bienes celestiales. Comienza el pasaje que hemos leído con estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bueno, ceñirse los lomos, un poco para ponernos en contexto, era tal como se vestían en aquel entonces para trabajar o para la marcha, pues las túnicas las tenían que recoger y meterlas pues aquí por el cinto más o menos, porque si no les era incómodo. También hace un poquito alusión a la marcha apresurada cuando se fueron de Egipto. Dice Éxodo capítulo 12, Éxodo 12 y el versículo, si no recuerdo mal el 12:11, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor, porque tenían que marcharse rápidamente. Entonces, tenían que estar preparados para la marcha. O sea, listos para la acción, tenían que estar. Y por eso, pues hace referencia a eso, que el Hijo del Hombre vendrá, pero nosotros tenemos que estar preparados para irnos con Él. Hace un poquitín referencia a eso. Y también dice que vuestras lámparas encendidas. Y era una lámpara, parece ser que eran unas lámparas portátiles, en este caso por la palabra en griego era una lámpara para el interior de la casa, con una mecha de algodón en aceite, en fin. Bueno, tenemos aquí en este pasaje tres personajes. Uno, ese siervo vigilante, diríamos un siervo fiel al Señor. Sería uno de los personajes, el siervo fiel, el siervo vigilante. Y en este contexto nos habla o nos menciona varias cosas acerca de este siervo vigilante. Acordémonos que nos habla de que tenemos que estar preparados para la vida del Señor, ceñidos vuestros lomos, preparados para la marcha, como el pueblo de Israel estaba preparado para marcharse de Egipto. Y por ejemplo, en este mismo capítulo, en el versículo 1, dice lo siguiente: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Entonces, un siervo fiel, un siervo vigilante, tiene que guardarse de la hipocresía, no ser hipócrita, no fingir lo que no es. Por lo tanto, tiene que ser una persona sincera. Una persona preparada, dispuesta para irse con el Señor, tiene que ser una persona sincera, no hipócrita, no aparentar lo que no somos. Aparentar que somos santos y somos unos sinvergüenzas. Un poquito más adelante, dice en el 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Bien, pues un siervo fiel, un siervo vigilante, un siervo que está a la expectativa, un siervo que está esperando la venida del Señor, no solamente tiene que ser sincero, sino que no tiene que ser temeroso, tiene que estar dispuesto a testificar del Señor. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que conocer el mundo que nos rodea. En el mundo hay muchas cosas sombrías. Pero hemos leído en el primer versículo que nuestras lámparas tienen que estar preparadas. Y en ese mundo sombrío, nuestras lámparas iluminar con nuestra boca y con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Así que una persona, un siervo fiel, preparado para la venida del Señor, tiene que ser dispuesto a testificar, ser lámpara, ser sincero también. Bueno, sigamos. En el versículo 25 dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es más? Por lo tanto, a veces nos afanamos con las cosas del mundo, con lo que tenemos, no tenemos, me llega, no me llega. Bueno, nos ponemos ansiosos. Pero una persona que es fiel al Señor es una persona que confía en Él. Así que ya van 3 cosas. Es una persona sincera, una persona dispuesta a testificar sin temor, y es una persona que confía en el Señor. Amén. Son 3 cosas de un siervo preparado, preparado para la venida del Señor. Bueno, en el versículo 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y está hablando de lo que decíamos antes, de dónde tenemos nuestro tesoro, aquí en la tierra o en el cielo. Por lo tanto, no seamos personas ambiciosas, sino generosas. Amén. 4 cosas, vuelvo a repetir. Un siervo fiel es una persona sincera, no hipócrita. Una persona dispuesta a testificar, lámpara para un mundo que está en tinieblas, en oscuridad. Una persona que confía en Dios. Una persona que es generosa. Amén. Y en el versículo 37, que es una parte de lo que hemos leído al principio, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Por lo tanto, una persona fiel, un siervo fiel, es un siervo diligente, un siervo
que no se está rascando la barriga, que no es un holgazán para las cosas de Dios, es diligente. Así que tenemos unas características que tiene que tener el creyente fiel que espera al Señor. Y eso implica trabajar para Dios, implica obedecer sus mandamientos, obedecerle a Él, y está claro que el Señor repartió dones, repartió talentos, repartió habilidades, a unos más, a otros menos. Pero nosotros tenemos los talentos y los dones suficientes como para estar entretenidos hasta la venida del Señor. Unos más, otros menos. Eso sí, a quien le da más, le va a exigir más. Más responsabilidad tiene. El que tiene menos, menos responsabilidad. Así que si una persona tiene muchos talentos, gloria a Dios, pero tiene más responsabilidad. Por supuesto que sí. Bien, dice también la Biblia que nos dará premios, dice aquí. Si una persona pues está velando, pues el Señor nos dará premios. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es cierto que a veces nosotros estamos sirviendo bien y de corazón al Señor y tenemos bendiciones inmediatas. Otras veces no. Muchas veces no. O sea, no esperemos que si yo hago una cosa buena, el Señor inmediatamente me va a premiar, porque entonces es como en el mundo. Si yo hago algo, lo hago porque espero que me den a cambio inmediatamente. Y eso, pues muchos amigos del mundo es así. Yo te doy porque espero que tú me des. Yo te hago este favor porque espero que tú me lo devuelvas. Con Dios no es así. Dios nos premia, pero no a la manera del mundo, sino a su manera, que es distinta. Amén. Así que un siervo fiel que tiene todas estas características, que está trabajando para el Señor, que es una persona sincera, que es una persona diligente en el trabajo para el Señor, una persona de buen testimonio, una persona que no es temerosa, que confía en el Señor, al final puede llegar a decir lo que Jesús dijo en su día. ¿Y qué dijo en su día Jesús? He acabado la obra que me diste. Eso es lo que dijo Jesús. He acabado la obra. Y no fue el único. Hay otro personaje que bueno, Jesús fue Jesús, sin pecado, perfecto. Pero hay otro personaje que dijo cosas parecidas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ya lo sabéis, pero bueno, también sabíais estas parábolas y las volví a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo dijo: he peleado la batalla, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que Pablo fue un siervo fiel, diligente, un siervo que confiaba en el Señor, que mantuvo la fe, que se mantuvo agarrado del Señor, sincero, generoso, y nosotros aspiramos a ser así. ¿Quién no? El que no aspire a ser como el Señor, que levante la mano. Bueno, entonces tenemos aquí este siervo
fiel. Un siervo fiel. Otro personaje, un siervo infiel, negligente. Como estos que decía yo en la introducción, que un encargado de un restaurante, pues en el medio del negocio se marcha a hacer surf. O el otro que sacaba cosas del restaurante para dárselas a su amiguete, y otros que roban, en fin, un montón de cosas. Estos, pues en la antigüedad serían los mayordomos. Claro, en la antigüedad un mayordomo era un esclavo, era un siervo, un esclavo, pero de confianza. No es como hoy día un encargado, pues es una persona normal y corriente que está al frente de un negocio, aunque no sea el dueño, pero en aquel entonces eran esclavos, el mayordomo. Bien, pues tenemos a mayordomos y a siervos que pueden ser negligentes en la obra del Señor. Y claro, pues a lo mejor este mayordomo infiel pues dice, bueno, haré lo que me dé la gana. Mientras mi amo está fuera, hago lo que me da la gana. Como en el restaurante, como el dueño no está, pues a escondidas hacía lo que le daba la gana. Pues haré lo que me dé la gana. Eso sí, el domingo vengo al culto y digo gloria a Dios. Bien, nosotros a veces en la vida cristiana tenemos, no digo todo el mundo, pero a veces sí hay problemas de que el Señor no está con nosotros siempre, sino que dejamos al Señor para las cosas de la Iglesia. El Señor es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mientras estoy aquí en la Iglesia, mientras estoy en los cultos, mientras voy a evangelizar, pero después en mi trabajo, aquí soy yo el amo, el dueño y el Señor. Y si voy de paseo, soy el amo, el dueño y el Señor. Digamos que dividimos nuestra vida en compartimentos estancos y en unos sitios está el Señor, pero en otros sitios soy yo el jefe. Y el Señor es Señor de nuestras vidas las 24 horas. Amén. Si estoy en el trabajo, allí está el Señor. Y allí es donde tengo que dar yo, ser lámpara. Aquí, lámpara de buen testimonio, hombre, sí está bien, pero lo que necesitan es los de fuera, no los de aquí, fundamentalmente. Entonces, no es que, porque hay mucha gente que sí, bueno, yo en mis negocios los manejo yo, y después en la iglesia sí, que me gobierne el Señor. No, en tus negocios es el Señor el que manda, y en la iglesia es el Señor el que manda también. No hay compartimentos estancos para el Señor. No lo hay. Así que no podemos decir, como el Señor tarda, pues voy a hacer lo que me da la gana. No. El Señor no tarda. El Señor tiene su tiempo. Lo que no puedo es relajarme. Dormirme a la Bartola, como se dice aquí. También uno puede decir, bueno, me sobra el tiempo. Así que para arreglar las cosas del Señor y para arreglarme con el Señor, tengo tiempo. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si tienes tiempo o no? ¿Quién eres tú para decirlo? ¿Conoces los tiempos del Señor? Fijaos que el Señor viene como ladrón en la noche. No sabemos cuándo. El viernes decía Minio que a lo mejor está a caer. Así que, como me decían, largo me lo fiáis. No, el Señor puede venir hoy. Y eso de que
Ya arreglaré las cosas con el Señor. Tengo tiempo. De momento déjame vivir la vida. No es así. Como se dice aquí en España, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. A veces hay cosas que hacemos. Hay cosas que hacemos a medias. Hay cosas que dejamos para mañana. Y hay otras cosas que no las hacemos nunca. Por lo menos en este país funcionamos así. En otros no sé. Bueno, con respecto a este siervo negligente, ¿qué podemos sacar también nosotros para nosotros hoy día? Muchos cristianos creen, muchos creyentes creen que con este siervo negligente se está condenando la conducta cristiana, digamos como aplicación para ahora, de hoy día. Un cristianismo somnoliento, un cristianismo apagado, con la enfermedad de la apatía, de la desgana, distraído, por lo menos en el mundo occidental. Y pues es una incitación pues, al compromiso, a dejar ese tipo de cristianismo. A lo mejor en otros sitios pues están dando bien el callo, pero aquí, en Occidente, pues hay mucha apatía en el mundo cristiano. Bueno, también hay otras cosas que a lo mejor no parecen tan apatía, pero puede ser también un cristianismo apagado o distraído. Por ejemplo, si en muchas iglesias solamente hay un enorme activismo de hacer cosas para estar entretenidos, puede ser también compatible con ese cristianismo relajado, distraído, no sabio para las cosas del Señor. A veces se hace énfasis tremendo en una gran eficacia administrativa. Tenemos las cosas, pero bien cuadradas, todo perfecto, mucha actividad. A veces hay grupos que se meten en negocios. Luego tenemos también un cristianismo de espectáculo. Voy a criticar una cosa, pero en el fondo no quiero criticarla. Por ejemplo, hay movimientos que tienen un espectáculo tremendo, ¿no? Movimientos religiosos. Y te llama la atención. Luces, música, bueno, no quiero decir nombres, pero todo el mundo lo sabe. Luces, espectáculo, bueno, que llama muchísimo la atención. Quiero decir que dije, voy a criticar algo, pero no quiero criticar. O sea, quiero decir que no estoy criticando eso. Eso es el envoltorio. El asunto es lo que hay detrás. Puede ser bueno o puede ser malo. Es como si a alguien le hacen un regalo de un anillo, bueno, y la caja y el envoltorio es precioso, y cuando abre está vacío. O pues tiene hojalata y otro puede tener oro. El asunto, a veces nos quedamos en el envoltorio y eso es llamativo, pero no es lo importante. Lo importante es lo que hay detrás. Detrás hay gente comprometida con el Señor, sí o no. Yo con algunas cosas no los puedo criticar porque no conozco. Yo solamente hablo de la pantalla. El espectáculo por sí solo no vale. Lo que hay que ver es lo que hay detrás. También a veces se da en el mundo cristiano superestrellas.
Yo ya vi algunas superestrellas que se estrellaron, otras que se desviaron, superestrellas de televisión. Bueno, a más de una llegué a conocer, no personalmente, pero sí llegué a conocer, que se estrellaron. A veces la fama trae problemas. Bien, está dentro de este mundo, a lo mejor occidental, que a veces a lo mejor podemos perder el norte. Pero también hay otros problemas. Rivalidades en la Iglesia. Gente que anhela cargos. Pero el Señor sabe, uno tiene que saber que va a exigir responsabilidad por esos cargos. Puestos de prestigio. A veces comportándonos como la gente del mundo. E incluso si hay que dar la zancadilla para ir yo en vez del otro, pues la damos y tan tranquilos. Entonces, podemos convertir la Iglesia pues, en una asociación como el mundo, como un partido político en donde se pisotean unos contra otros con tal de yo subir puestos a costa de los demás. Ojo que no caigamos en estas cosas. Seamos siervos fieles, no negligentes. Y esto no se dice para condenar, sino para espabilar. Amén. Y por último, el tercer personaje que se menciona aquí se menciona de dos maneras opuestas. Una como Señor y otra como ladrón. Qué curioso. Una como Señor y otra como ladrón. Bien, como Señor, pues vemos en este pasaje que hemos leído que dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y se hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Bueno, esto en aquella época era inconcebible. Un amo de esclavos, los esclavos están para servir al amo, que en este caso sea el amo el que sirva a los esclavos, es una cosa fuera de toda lógica en aquel entonces. Fuera de toda lógica. Si decimos que está fuera de lógica que un multimillonario como el señor Trump, que sirva a sus criados, nos resulta rarísimo. Pues en aquel entonces no eran criados, eran esclavos. Eran esclavos. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, Mateo 20:28. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir. El Señor, el soberano del universo, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, no vino para ser servido, sino para servir y para darnos ejemplo a nosotros. Por lo tanto, aquí tenemos a un amo que sirve a sus siervos, que somos nosotros. Y ejemplo nos ha dado para que hagamos lo mismo. Amén. Bien, también nos habla en este caso de un ladrón. Dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar la casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces lo compara con un ladrón.
Bueno, la imagen del ladrón puede hacer referencia también a aquellos que no creen en él, o que no creen en que va a venir, o que no creen que volverá. Bueno, en aquella época, en la época de Jesús, hubo gente a los que el Señor les sorprendió. Los líderes religiosos no esperaban ni creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús les sorprendió. Ahí. Nos habla también, nos puede hablar o dar la idea de una catástrofe inminente. Cuando viene un ladrón, nos desvalija la casa, una catástrofe. Hemos visto y conocemos de la Biblia algunas catástrofes y otras que sí las conocemos, aunque a lo mejor no por esta palabra. Sabéis que hubo una época en donde la Biblia dice que la gente se casaba, se daba en casamiento, vivía tranquilamente y, vamos a ver, Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Una vida normal y corriente. Cada uno hace su vida, se casan, beben, trabajan, descansan. De vacaciones no, porque no había en aquel entonces, pero una vida rutinaria. Vino el diluvio, se los llevó a todos. A todos. No es el único caso. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, nos recuerda otro caso. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Llevaban una vida normal y corriente, pero prescindiendo de Dios. Y llegó un momento, ¡pum!, se los cargó a todos. Bueno, nunca sabemos los planes de Dios. Y aún sin mencionar la segunda venida, a veces pueden venir persecuciones. Llevamos una vida tranquila y de repente una catástrofe, persecución. Llevan una vida tranquila y de repente el pueblo de Israel se rebela contra los romanos y acaba destruyéndose el templo. La gente llevaba una vida tranquila, pero Jesús sufrió rechazo, sufrió persecución y murió en la cruz. Se podía llevar una vida tranquila, pero los cristianos fueron dispersados por el mundo en aquel entonces. Por lo tanto, uno puede llevar una vida como en la época de Noé, como con Sodoma, pero te viene una catástrofe y se acabó. Puede venir ahora y puede ser la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hemos leído al principio, el Señor quiere de su pueblo siervos fieles, que sean sinceros, que busquen al Señor, que le obedezcan, que sean lámparas en este mundo, que sean personas de fe. No quiere personas negligentes, no quiere personas
que, bueno, que vienen a la iglesia como una rutina, porque toca. No quiere personas negligentes, no quiere personas distraídas, apáticas, somnolientas, como decíamos. Si tenemos un cristianismo apático, somnoliento, distraído, sin ganas, etc., con eso no vamos a ganar a la gente para Cristo. Jamás. Pero como cristianos temerosos de Dios, como siervos fieles, sí. Y así nos quiere el Señor. Preparados en cualquier momento, aunque tardase 1000 años, pero como si viniese dentro de media hora. Igual. Un pueblo de Dios consagrado a Él, para su vida. Que el Señor os bendiga.